Hola, hola, mis corazones enamorados. Qué gusto tenerlos aquí una vez más en nuestro rinconcito de pasión y romance. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que los va a dejar sin aliento, una historia que los hará creer de nuevo en el destino, en las conexiones inexplicables y en la magia del amor verdadero. Sí, como lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Halil Ibrahim y Esla, y su romance increíble que los va a derretir. Pero antes de que nos adentremos en este universo de emociones, quiero recordarles que este canal está hecho con mucho cariño para todos ustedes, los románticos empedernidos que aman las historias que les tocan el corazón. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas historias hermosas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de Halil Ibrahim y Esla es de esas que te hacen suspirar, de esas que te hacen creer que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y bajo las circunstancias más adversas. Imaginen un escenario bañado por el sol del Mediterráneo, donde las olas acarician suavemente la costa y el aroma a jazmín impregna el aire. En este idílico lugar, dos almas destinadas a encontrarse, Halil Ibrahim y Esla, se cruzan por primera vez. Halil Ibrahim, un hombre con una mirada profunda y un alma noble, ha vivido toda su vida en este pequeño pueblo costero. Es un hombre sencillo, trabajador y con un gran corazón. Ama su tierra, su gente y las tradiciones que lo han visto crecer. Su vida ha estado marcada por la tranquilidad del mar, el ritmo pausado de la vida rural y la sólida tradición familiar. Desde niño aprendió el oficio de pescador de su padre, un hombre de mar curtido por el sol y las tormentas, que le enseñó a respetar el océano y a obtener de él el sustento diario. Halil Ibrahim creció escuchando las historias de sus antepasados, leyendas de marineros y pescadores que se transmitían de generación en generación, afianzando aún más su amor por su tierra natal. Esla, por otro lado, es una mujer cosmopolita, una joven llena de vida y con una pasión por explorar el mundo. Ha viajado por muchos lugares, ha conocido diferentes culturas y ha vivido experiencias que la han marcado profundamente. Esla es una fotógrafa apasionada, una artista que busca capturar la belleza en cada rincón del planeta. Su mochila es su hogar, su cámara su compañera fiel. Ha recorrido selvas tropicales, escalado montañas nevadas, caminado por desiertos áridos y navegado por ríos caudalosos. Cada viaje la ha transformado, cada rostro que ha fotografiado le ha enseñado una lección, cada cultura que ha conocido la ha enriquecido como persona. Esla es una mujer independiente, fuerte y decidida, que persigue sus sueños con valentía y determinación. A primera vista podrían parecer dos polos opuestos, dos personas que no tienen nada en común. Él arraigado a su tierra, a sus costumbres, a la tranquilidad de su pueblo natal. Ella una viajera incansable, una ciudadana del mundo, una aventurera que busca constantemente nuevos horizontes. Sus mundos aparentemente tan diferentes, están a punto de colisionar, generando una explosión de emociones y un romance que cambiará sus vidas para siempre. Pero como dice el dicho, los polos opuestos se atraen. Y eso es exactamente lo que sucede entre Halil Ibrahim y Esla. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzan, sienten una conexión inexplicable, una chispa que enciende una llama que los consume por completo. El encuentro se produce en el mercado local, un hervidero de colores, olores y sonidos. Esla con su cámara al hombro busca capturar la esencia del pueblo, la autenticidad de su gente. Halil Ibrahim, por su parte, vende el pescado fresco que ha capturado esa misma mañana. Sus miradas se cruzan en medio del bullicio, y el tiempo parece detenerse. Él se siente atraído por su espíritu libre y su mirada curiosa. Ella se siente cautivada por su sencillez, su nobleza y la fuerza que emana de sus ojos. El romance entre Halil Ibrahim y Esla es un torbellino de emociones. Se enamoran rápidamente e intensamente sin reservas. Pasan días enteros juntos, explorando el pueblo, caminando por la playa, compartiendo sus sueños y sus miedos. Se ríen, se abrazan, se besan bajo la luz de la luna. Cada momento que pasan juntos es un regalo, una oportunidad para conocerse mejor y para profundizar su amor. Halil Ibrahim le muestra a Esla los rincones secretos del pueblo, las calas escondidas, los caminos que serpentean entre los olivares. Le enseña a pescar, a cocinar los platos típicos de la región, a comprender el lenguaje del mar.
Esla, a su vez, le muestra a Halil Ibrahim las fotos que ha tomado en sus viajes, le cuenta historias de lugares lejanos, le abre una ventana a un mundo que él nunca imaginó. Juntos descubren un universo de posibilidades, un amor que trasciende las fronteras y las diferencias culturales. Pero como en toda buena historia de amor, también hay obstáculos que superar. La familia de Halil Ibrahim, arraigada a las tradiciones y a las costumbres del pueblo, no ve con buenos ojos la relación con Esla, una mujer que consideran demasiado moderna y diferente. La madre de Halil Ibrahim, una mujer de carácter fuerte y convicciones arraigadas, ve en Esla una amenaza para la estabilidad de su familia. La considera una extranjera, una persona que no comprende las costumbres del pueblo y que podría alejar a su hijo de sus raíces. El padre de Halil Ibrahim, aunque más comprensivo, también se muestra preocupado por el futuro de la relación. Sabe que Esla tiene planes de viajar y teme que su hijo termine con el corazón roto. Además, Esla tiene planes de viajar y de seguir explorando el mundo, lo que pone en duda la posibilidad de un futuro juntos. Su próximo destino es África, un continente que siempre ha soñado con explorar y fotografiar. La idea de abandonar su sueño por amor la atormenta, pero también sabe que no puede vivir sin Halil Ibrahim. Se enfrenta a una encrucijada, una decisión difícil que podría cambiar el rumbo de su vida. A pesar de las dificultades, Halil Ibrahim y Esla luchan por su amor. Están dispuestos a desafiar las convenciones sociales, a enfrentarse a sus familias y a superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Su amor es más fuerte que cualquier adversidad, es una fuerza imparable que los impulsa a seguir adelante. Halil Ibrahim se enfrenta a su familia, defiende su amor por Esla y les hace entender que ella es la mujer de su vida. Esla, por su parte, le demuestra a la familia de Halil Ibrahim su amor por él y su respeto por las tradiciones del pueblo. Poco a poco se va ganando la confianza y el cariño de la familia, demostrando que el amor puede superar cualquier barrera cultural. Una de las escenas más memorables de su romance es cuando Halil Ibrahim le declara su amor a Esla en la cima de la colina que domina el pueblo. Bajo un cielo estrellado con el mar de fondo y el sonido de las olas como melodía, Halil Ibrahim le dice a Esla que la ama más que a su propia vida. Le promete que siempre estará a su lado, pase lo que pase, y que la amará por siempre. Esla, con lágrimas en los ojos, le responde que también lo ama y que está dispuesta a renunciar a todo por él. La declaración de amor es un momento mágico, un instante de conexión profunda entre dos almas que se aman incondicionalmente. La luna ilumina sus rostros, las estrellas son testigos de su promesa de amor eterno. Otro momento conmovedor es cuando Esla conoce a la abuela de Halil Ibrahim, una mujer sabia y cariñosa que al principio se muestra reacia a aceptarla. La abuela, una mujer de edad avanzada que ha vivido toda su vida en el pueblo, representa la tradición y la sabiduría ancestral. Al principio desconfía de Esla, la ve como una intrusa que amenaza con romper la armonía de su familia. Pero con el tiempo Esla logra ganarse su corazón demostrándole su amor por Halil Ibrahim y su respeto por las tradiciones del pueblo. La abuela, al final, se convierte en una aliada y en una consejera para la pareja. Le enseña a Esla los secretos de la cocina tradicional, le cuenta historias de su juventud y le da consejos sobre cómo mantener vivo el amor. La historia de Halil Ibrahim y Esla es una historia de amor verdadero, de pasión, de sacrificio y de esperanza. Es una historia que nos recuerda que el amor puede superar cualquier barrera, que las diferencias pueden enriquecernos y que el destino puede sorprendernos de la manera más inesperada. Es una historia que nos invita a creer en la magia del amor, en la fuerza de la conexión humana y en la posibilidad de encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Pero, ¿cómo termina esta increíble historia? ¿Logran Halil Ibrahim y Esla superar todos los obstáculos y vivir felices para siempre? Bueno, no quiero arruinarles el final, pero les puedo asegurar que el desenlace los va a sorprender y los va a emocionar hasta las lágrimas. Es un final que les hará creer de nuevo en la magia del amor y en el poder del destino. Les puedo adelantar que la decisión de Esla sobre su viaje a África será clave en el desenlace de la historia. También les puedo decir que la familia de Halil Ibrahim jugará un papel importante en el futuro de la pareja. El camino hacia la felicidad no será fácil, pero el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos. Lo que hace que este romance sea tan especial es la química innegable entre Halil Ibrahim y Esla. Su conexión es palpable, se siente a través de la pantalla. Cada mirada, cada gesto, cada palabra que se dicen está cargada de emoción y de pasión. Son una pareja que te hace creer que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él.
La interpretación de los actores es magistral, logran transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus sentimientos. La química entre ellos es innegable, cada escena es un derroche de emociones que te atrapa desde el primer momento. Además, la historia está ambientada en un lugar mágico, un pueblo costero con encanto, lleno de colores, de olores y de sabores que te transportan a otro mundo. Los paisajes son impresionantes, la música es envolvente y la atmósfera es simplemente perfecta para una historia de amor. Las calles empedradas, las casas de colores, el mercado bullicioso, la playa de arena blanca, el mar azul turquesa. Cada rincón del pueblo es un escenario perfecto para el romance. La música, compuesta por melodías tradicionales turcas, añade un toque de nostalgia y romanticismo a la historia. Y no podemos olvidar la importancia de los personajes secundarios, que añaden profundidad y complejidad a la historia. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, sus propios sueños y sus propios problemas, lo que los hace aún más interesantes y entrañables. La madre de Halil Ibrahim, la abuela sabia, el amigo fiel, la rival celosa. Cada personaje tiene su propia historia, su propia motivación, su propio arco narrativo. Son personajes complejos con virtudes y defectos, que te hacen reflexionar sobre la vida, el amor y la familia. En definitiva, el romance entre Halil Ibrahim y Esla es una joya que no se pueden perder. Es una historia que los va a cautivar desde el principio hasta el final, que los va a hacer reír, llorar, suspirar y sobre todo, que los va a hacer creer de nuevo en el amor verdadero. Así que si están buscando una historia que los haga vibrar, que los emocione y que los inspire, no duden en darle una oportunidad a este romance increíble. Prepárense para un viaje lleno de emociones, un torbellino de sentimientos que los dejará sin aliento. Y ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la historia de amor entre Halil Ibrahim y Esla, un romance que los va a derretir. Hemos destacado la química innegable entre los protagonistas, la belleza del lugar donde se desarrolla la historia y la importancia de los personajes secundarios. Hemos dicho que es una historia que los va a cautivar desde el principio hasta el final, que los va a hacer reír, llorar, suspirar y sobre todo, que los va a hacer creer de nuevo en el amor verdadero. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo esta hermosa historia con ustedes. Recuerden que este canal está hecho con mucho cariño para todos ustedes, los románticos empedernidos que aman las historias que les tocan el corazón. Me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Les gustó el romance entre Halil Ibrahim y Esla? ¿Creen en el amor verdadero? ¿Qué otros romances les gustaría que analizáramos en el canal? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y ahora sí, para terminar, los invito a darle un me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta hermosa historia, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas historias hermosas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor.